Hola viajeros del lenguaje, hoy vamos a hablar de la tan conocida historia, esta que es tan repetida cada año en los Viernes Santos de crucifixión, ¿no? O bueno, durante toda la Semana Santa en realidad, ¿no? Aquella historia del Salvador del mundo, Jesucristo, que debía ser entregado por un traidor, uno de los 12 discípulos, uno de los 12 hombres que lo estuvieron acompañando durante sus 3 años de ministerio, cometió la más terrible traición de todas. Lo entregó a los enemigos que querían asesinarlo. Por ese motivo, Judas, cuyo nombre es de aquel traidor que iba a entregar a Jesucristo, hasta el día de hoy llega a ser conocido como el mayor traidor de todos, uno de los mayores pecadores de todos los tiempos, ¿no? Su nombre es casi que sinónimo de maldición. Sin embargo, según la historia bíblica, Judas hace este acto, es decir, entrega a su maestro debido a la promesa de obtener 30 monedas de plata. Un argumento que es un poco confuso, incluso incongruente, si tomamos en cuenta que él mismo era el tesorero del grupo de Jesucristo y que el mismo evangelio nos deja en claro que él sustraía de la bolsa. Entonces, teniendo acceso a todas estas ofrendas, ¿cuál sería el objetivo de entregar a Jesús por tan solo 30 monedas de plata si es que él podía obtener mucho más a base de seguir robando de las ofrendas? Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Además, esta historia se basa en una serie de testigos, los cuales incluso, según algunos que han estudiado estos textos, incluso llegan a ser contradictorios según la forma en la que Judas, posteriormente acosado por la culpa, se quitó su propia vida. De eso es de lo que nos habla Llámame Judas, de Guillermo Galván, que es el libro que vamos a analizar, del que vamos a hablar el día de hoy. Una propuesta bastante herética, controversial, y sirve como ventilador porque hay mucho calor. Dejen de pecar. Bueno, vamos a hablar primero que nada del autor, Guillermo Galván. Es un autor español que nació en 1950, actualmente tiene 74 años y se ha dedicado toda su vida a ser periodista, oriundo de Valencia. Algo curioso que también nos resonará más bien con el protagonista de la novela, es que él trabajaba en la agencia de noticias internacionales, cuya sede está en Madrid, pero en 2005 lo dejó para dedicarse a la escritura creativa, al igual que nuestro protagonista de la novela, aunque bueno, el protagonista no fue algo que decidiera, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Tiene varios premios y específicamente en el 2005, que fue cuando dejó de trabajar, fue cuando le dieron un premio justamente por este libro, el de Llámame Judas. Es un autor bastante prolífico, tiene muchos libros. Regularmente cuando me topo con un autor que siga con vida, pues me gusta buscarlos en sus redes sociales, saber qué publican, etcétera, ¿no? Y justamente lo busqué en Twitter, bueno, X, ¿no? Ex Twitter. Y resulta que encontré a un homónimo, Guillermo Galván, que es un fotógrafo, pero me parece, no sé, o sea, me parece que es su hijo del escritor, pero no estoy segura, lo voy a dejar por acá. Pero es un homónimo, pero no es el escritor del libro porque es demasiado joven para ser él. Él ahorita tiene 74 años. Bueno, para poder entender este libro tenemos obviamente que tener cierto contexto de la historia, ¿no? En la que se basa, que es la historia bíblica, bueno, que ya incluso ya pasa a ser parte de la cultura, ¿no? Religiosa del cristianismo, que viene a ser el personaje de Judas. Judas es un personaje bíblico que fue uno de los 12 discípulos de Jesús, mejor conocido en la historia por ser el traidor, ¿no? Entregó a Jesús por 30 monedas de plata, que era como lo indicaba la profecía. Bueno, más tarde se interpretó de esa manera, ¿no? Que ciertas palabras del profeta que voy a poner por acá se referían seguramente a eso, ¿no? Entonces, aquí la cuestión interesante es que lo entrega con un beso, ¿no? Se había puesto de acuerdo con los sacerdotes y para ir a un lugar donde Jesús, pues iban a orar con otros discípulos en secreto, no era algo que se supiera. Y se puso de acuerdo con los sacerdotes a los que se los iba a entregar para que le quitaran la vida a Jesús, de que, como estaba oscuro, ¿no? El hombre al que le diera un beso en la mejilla, ese era el hombre al que tenían que
capturar, porque estamos hablando de que estaba oscuro, era de noche y no se podía ver muy bien, ¿no? Entonces Judas, pues al ser uno de los discípulos de confianza, pues pudo acercarse normal, sin que nadie pensara nada, ¿no?, extraño, y se acerca a Jesús dándole un beso en la mejilla, lo que hoy en día es tan conocido como el beso de Judas, ¿no?, que viene a ser incluso un sinónimo de traición. Juan nos dice que era el tesorero del grupo, o sea, del tesorero de Jesús, y que sustraía de la bolsa. De ahí lo que les decía, ¿no?, que es un poco incongruente que entregue a Jesús por dinero, cuando en realidad podría haber obtenido mucho más y seguía robando como había hecho todo ese tiempo. Y también otras incongruencias que algunas personas han encontrado es que tenemos dos versiones de su suicidio, ¿no? O sea, cuando Judas se quita la propia vida. La versión más conocida es la de Mateo, cuando nos dice que él se cuelga de un árbol y de esa manera muere, ¿no? Pero sí es verdad que en Hechos se nos dice que con las 30 monedas de plata Judas se compró un terreno y ahí murió cayéndose de cabeza y se le salieron las vísceras. Tenemos estas dos versiones que en realidad sí son algo contradictorias, porque si Mateo nos dice, o sea, podríamos completar la historia, punto en que sí, se compró el terreno por las 30 monedas de plata, pero, y que ahí se ahorró, cara, ya saben, ¿no? Pero si se ahorcó, ¿cómo es que se cayó de cabeza? O sea, ¿cómo pasó eso, no? Físicos, explíquenme, ¿no? Se soltó la soga y se volteó y para poder golpearse de cabeza y abrirse de vísceras, no sé. Entonces, pues algunas personas encuentran esto incongruente, ¿no? ¡Que alguien me explique! La novela tiene un estilo narrativo circular. Es decir, que empieza con el final, de ahí se va a un flashback o una analepsis, que es el nombre en español, hasta el inicio de la historia, de ahí hasta que llega al punto final, que es como había iniciado al principio la historia, ¿no? Este género narrativo circular nos presenta a nuestro protagonista en una habitación solitaria en la cual lo ha citado cierto personaje misterioso, y él esperaba encontrarse con él en persona. Sin embargo, cuando llega, se encuentra con que lo han dejado plantado y lo único que hay en ese lugar es un teléfono. Ese teléfono suena y él responde y empieza a reclamarle a la persona con la que se iba a encontrar allí por qué no ha llegado, ¿no? Y allí nos enteramos de que parece que le ha estado dando muchas largas, ¿no? Le ha estado como evitando encontrárselo en persona, y ese fue como el descaro final para él, porque por fin se habían citado y al final la persona no había llegado. Del otro lado escucha una voz masculina que le dice que lo que está pasando es algo que está mucho más allá de él, de sus comprensiones, de lo que él piensa, es algo muy peligroso, y como muestra le pide que mire por la ventana y le dice que lo que va a ver por la ventana es la prueba contundente de que todo lo que le ha estado contando a través de los últimos meses es verdad. Nosotros en este momento todavía no sabemos nada de qué está hablando ni nada, pero sí que es impactante cuando el personaje mira por la ventana y se encuentra que el edificio de al frente se está incendiando, que de hecho es la portada del libro, que yo no entendía qué cosa es esto. Yo pensaba que era una lámpara de esas que cuelgan, pero no, es el edificio del frente que se está quemando. Es verdad que yo nunca logré entender cómo es que esto era una prueba de nada, pero bueno, ya de aquí, a partir de aquí, ya la historia, como les digo, se va hacia el pasado. Y nos presentan al personaje principal, justamente el que estaba allí en esa habitación viendo cómo el edificio del frente se quemaba. Su nombre es Ángel, tiene 58 años y ha sido periodista toda su vida, hasta que a los 58 años lo pensionan en contra de su voluntad, más que nada porque la empresa, bueno, donde él trabajaba no estaba haciendo como que cierto recorte de presupuesto, y también les interesaba tener gente más joven que escribiera, ¿no? O sea, que tuviera, según ellos, un contacto más real con el mundo, ¿no? Entonces por eso lo pensionan, siendo bastante joven, 58 años para pensionarte, ¿no? Y pues él, un poco frustrado, ¿no? Porque el hecho de que lo hayan pensionado lo hace sentir como acabado, como viejo, como que ya no vale su vida. Decide entonces, pues, empezar un plan que tenía hacía muchos años de escribir una novela, ¿no?
Ni siquiera me acuerdo de qué era la novela que iba a escribir, pero sí lo menciona la novela. Entonces empieza a ir a la biblioteca para investigar el tema del cual iba a escribir su novela. Y un día pide prestado un libro y en este libro lo dejas sentado, ¿no? Como ustedes han ido a una biblioteca, ¿no? Pues dejas ahí tus cosas y te vas al baño, no sé, ¿no? Nadie roba libros, ¿eh? Ni en Latinoamérica te roban tus libros, amigo. Bueno, yo conocí a un muchacho que le robaron sus copias en la universidad, en el camión. Iba con su mochila abierta y se los sustrajeron. Bueno, eso sí te lo pueden robar ya, pero libros casi no. Entonces, pues él dejó ahí su libro con toda confianza y se fue al baño. Cuando regresó del baño, pues se encontró que adentro de su libro, justamente así donde él estaba leyendo, algo así como un separador, le habían dejado un pedazo de papel. Y él lo sacó, lo leyó y encontró unas palabras como si fuera el inicio de una novela, ¿no? Súper escabrosa, súper siniestra y sobre todo súper llamativa, ¿no? A él le impactó mucho esas palabras. Y hasta abajo venía un correo electrónico del dueño, ¿no? Entonces él comenzó a mirar alrededor a ver si había alguien, ¿no? ¿Quién le había dejado eso? Porque él no recordaba que eso estuviera adentro cuando se fue al baño, ¿no? Entonces, pues no sabe muy bien qué hacer y pues bueno, lo deja así, ¿no? Se lleva el libro a su casa, sigue trabajando en su novela, hasta que de repente se vuelve a topar con el papel y le vuelve a leer eso y él se pone a pensar, ¿no? Él como escritor, ¿no? Se pone a pensar que tal vez alguien justo estaba leyendo ese libro y había tenido como la inspiración en ese momento y escribió en cualquier papel ese inicio de una novela y él pensó, pobre la persona que ha perdido esto porque es brillante y no me imagino la pobre persona que lo ha perdido de, oh rayos, no he perdido esto que he escrito, que es fantástico y ya no puedo obtenerlo de vuelta, ¿no? Entonces lo que hace es, pues él supone que el correo electrónico que venía allí era del dueño, ¿no? Del pedazo de papel. Y escribe y le dice, pues no sé quién seas, ¿no? Pero pues encontré este papel en un libro y pues supongo que, o sea, el fragmento que has dejado escrito es muy bueno, así que te lo voy a transcribir, de repente para ti es muy valioso, ¿no? Y se lo transcribe y se lo envía. Y así es como conoce a un personaje muy misterioso al cual vamos a llamar Dama de Picas, porque pues así es como se llama en la novela, ¿no? Comienzan a tener una conversación a través del correo electrónico en el cual este personaje extraño, ¿no? Dama de Picas, pues así como su nombre lo dice, le empieza a picar la curiosidad para convencerlo de que tiene una historia fascinante, una historia que puede conmover al mundo tal y cual lo conocemos, ¿no? Entonces él, un poco fascinado, ¿no? Le pide, ¿no? Un poco más de información y Dama de Picas le pide pues que dejen de contactarse por correo electrónico porque el correo electrónico demora mucho, ¿no? Correo es como las cartas, ¿no? Te escribes un montón para esperar que te conteste la otra persona, ¿no? Entonces, para tener un acceso un poco más instantáneo, Dama de Picas le pide que se contacten a través de una de estas páginas de chat en la que la gente normalmente entra para pedir sexo. Ya saben, ¿no? En las que te mandan packs y cosas como esas. Y le dice, y entra, ¿no? El señor de 58 años, ¿no? Entra ahí a petición de Dama de Picas y le empiezan a mandar muchos packs y tiene que estar bloqueando a todos hasta que aparece Dama de Picas y le dice, oye, pero si eres tú, sí, soy yo la persona que te ha citado acá, ¿no? Pero ¿por qué no me pasaste, no sé, bueno, en ese tiempo no sé si había WhatsApp, ¿no? Pero por lo menos alguna otra forma, ¿no? Que no fuera ese contacto, ¿no? Y Dama de Picas le dice que es importante que mantenga su anonimato porque la historia que le va a contar es algo sumamente peligroso, es algo que incluso ha muerto gente por saber esa información. Y Dama de Picas le dice que le va a dar toda la información necesaria porque quiere que él escriba una novela al respecto. Al respecto de esto es importante decir que Ángel, el protagonista, hacía muchos años había escrito un cuento o algo así sobre Judas, justamente sobre el personaje de Judas. Era una obra literaria de la que él no estaba precisamente orgulloso, de hecho siempre trataba de
de que nadie supiera lo que había escrito porque no le gustaba, ¿no? Le parecía algo bastante malo. Pero resulta que Dama de Picas por eso lo había elegido, porque tenía este interés por el personaje de Judas, ¿no? Entonces, a partir de acá, Dama de Picas lo que hace no es que venga y le cuente la historia de Judas, sino que le empieza a mandar ciertos documentos como para lograr que el mismo ángel se dedique a investigar y descubra la verdad detrás de Judas, ¿no? Una verdad que supuestamente, según Dama de Picas, la iglesia misma se ha esforzado durante años para ocultar, porque si se supiera la verdad de Judas, la real historia de Judas, entonces eso podría conmover las bases mismas del cristianismo, ¿no? Y pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para las personas que no se quieran enterar de los reales spoilers, ¿no? Alerta de spoilers acá. Pero si ustedes quieren saber qué cosa es eso de Judas que nos plantea Guillermo Galván, ¿no? Pues bueno, podemos continuar, ¿no? A partir de acá. Resulta que Dama de Picas le empieza a mandar unos documentos antiguos que están en otro idioma, creo que hebreo, arameo, no sé qué idioma era, ¿no? El caso es que pues por esto Ángel decide ir a la universidad, ¿no? Donde se enseñan lenguas antiguas, y allí conoce a una profesora cuyo nombre no anoté porque no pensaba contarlo, y pero esta profesora es experta en idiomas bíblicos antiguos, ¿no? Entre ellos el hebreo y el arameo y el griego, ¿no? Entonces ella le ayuda a traducir. Así que, bueno, si ustedes han ido a las universidades, a veces los profesores hacen eso sin cobrar nada por el simple placer de que es un tema que les interesa, ¿no? Pues era el caso de esta mujer. Y pues bueno, cuando ella transcribe esto, le empieza a preguntar, oye, ¿de dónde has sacado esta información? Es algo increíble. Aparte, la profesora era sumamente católica, devota, ¿no? Era algo que le daba sentido a su vida, el catolicismo. Y pues Ángel no le puede dar mucha información porque tiene este sujeta, lo que sea, ¿no? Dama de Picas, allí como un ente, ¿no? Que no sabe quién es. Pero se comienza a asustar porque la profesora le empieza a dar muestras, ¿no? De que ese documento tiene toda la pinta de ser real por el aspecto, por los detalles lingüísticos, ¿no? O sea, con real me refiero a que de verdad se haya escrito en los tiempos donde supuestamente ocurrió la historia de Jesucristo, ¿no? A eso nos referimos con que es real, es decir, no era una falsificación. Y pues bueno, a lo largo de toda la novela nos vamos enterando de que este rollo, ¿no? En donde se contaba esta historia, que ahorita se la voy a narrar, pues había llegado a manos de diferentes personajes de la iglesia, y todos ellos, cuando habían tratado de darlo a la luz, habían sido misteriosamente ya saben, ¿no? Habían muerto en condiciones muy extrañas, muy misteriosas. La iglesia no había ahondado mucho en eso, y entonces ellos comienzan a sentir miedo, porque entonces dicen, entonces lo mismo nos va a pasar a nosotros, ¿no? Entonces por fin ahí Dama de Picas le explica a Ángel por qué es que a él le interesa que esa historia se dé a conocer como una novela, porque si es una ficción, pues no tiene por qué, digamos, asustar a nadie, no se está presentando como algo real, ¿no? Y entonces de esa manera la iglesia no lo puede considerar como algo prohibido o como algo que atente, ¿no? Contra sus bases. Y pues bueno, en resumen, lo que pasaba es que ese rollo estaba escrito por uno de los hijos de Judas, así es como se presentaba, ¿no? De Judas Iscariote, o sea, el traidor de Jesús. Y allí, a través de eso, Judas, mejor dicho, este hijo de Judas estaba transcribiendo las memorias de su padre, que estaba a punto de morir. Su padre ya estaba anciano. Entonces allí pues la primera cosa, ¿no? Aberración herética, ¿no? Porque entonces quiere decir que Judas no se ya saben, después de entregar a Jesús, sino que vivió muchos años más, incluso tuvo hijos, ¿no? Y ya estaba muriendo después de viejo, ¿no? Y en esas confesiones que su hijo estaba transcribiendo, Judas contaba, ¿no? En primera persona, que había sido Jesús mismo quien le había pedido que lo entregara, porque al parecer, nos presentan a un Jesucristo que genuinamente él pensaba que él era el Mesías, pero como una especie de megalomanía, y entonces había leído las profecías, y él sabía, ¿no? O había interpretado que para que se cumpliera la profecía, que él genuinamente pensaba que él era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces tenía que ser entregado
por 30 monedas de plata, ¿no? Entonces le pide a Judas, como parte de este afán de cumplir la profecía, de ser ese Mesías, le pide a Judas que lo entregue a los sacerdotes para cumplir la profecía, y así de esa manera que su muerte, ¿no? O sea, la muerte de Jesucristo pueda significar algo, ¿no? Pueda ir más allá, pueda crear pues esta revolución, ¿no? Que él esperaba, con eso, que para liberar al pueblo de Dios de las garras de Roma, ¿no? Entonces Judas lo hace con la esperanza y con la promesa de Jesucristo de que él iba a resucitar. Sin embargo, esto no sucede, y cuando no sucede, cuando Jesús no resucita, pues Judas como que pasa todo el resto de su vida acosado por una especie de culpa y sobre todo confusión, porque él no sabe entonces si todas las enseñanzas de Jesús eran reales o no, porque al no haber resucitado, ¿no? Pues él dice, ¿será que valió la pena haber entregado a Jesús por estas 30 monedas de plata? Porque finalmente era su amigo, ¿no? Entonces nos presentan a un Judas totalmente distinto, ¿no? Al de los evangelios, en el que era este ser malvado, ¿no? Por pura envidia, ¿no? Terminó entregando a Jesús, mientras que según la novela, ¿no? Pues era un ser así, casi que fue engañado, ¿no? Por las megalomanías de este supuesto Mesías, como se hacía presentar Jesús, ¿no? Entonces ya entendemos por qué algo así no podría ser dado a conocer a la gente como un documento histórico, ¿no? Sino como una ficción. Y pues bueno, resulta que a través de la novela, un poco a lo Dan Brown, al Código Da Vinci, ¿no? Lleva un poco ese estilo de la novela, pues comienzan a morir más personas, ellos ven su vida correr en peligro, y al final pasa algo muy curioso, porque la profesora que lo había estado ayudando, cuando por fin, como que ella llega a la conclusión de que esos documentos son reales y de que están contando una historia que conmueve totalmente su propia fe, decide abandonar al investigador, a Ángel. Le dice, sabes que yo ya no puedo más con esto, o sea, la duda me carcome, y él nunca la vuelve a encontrar, no la vuelven a encontrar ni en la universidad, o sea, no se sabe lo que pasa con ella, y eso también queda así, ¿no? Y pues bueno, así llegamos al punto final en el que Dama de Picas le promete a Ángel que se van a encontrar en esta habitación, pero cuando llega solamente hay un teléfono, y Dama de Picas le dice que por la ventana va a ver la prueba final de que toda esa historia de Judas es real, ¿no? Y esa prueba final era el edificio incendiándose. Les juro que, no sé, tendré mala lectura, lo pasé de noche. Yo no entiendo cómo esto explica nada de Judas. O sea, no entendí esa parte de la novela. Y pues bueno, al final de la novela nos dicen que Ángel pues decide publicar esta historia de Judas a través de una novela, cambiándose el nombre y poniéndose a sí mismo como un protagonista. O sea, un poco como rompiendo la cuarta pared, como dándonos a entender que mismo Guillermo Galván vivió esta historia, y entonces, para no tener problemas con la iglesia ni con nadie, lo publicó a través de una novela para hacerlo pasar por ficción, cambiándose el nombre, ¿no? O sea, un poco hace ese juego el autor, ¿no? Y pues bueno, esa es la historia, amigos. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué opinan de esta versión tan loca acerca de la historia de Judas y Jesucristo? Que Guillermo Galván no ha sido quien lo ha inventado. Esta versión de que Judas y Jesús estaban puestos de acuerdo para entregarlo, era una versión, no sé cómo llamarlo, que se venía manejando desde el tiempo de los gnósticos, en realidad, ¿no? O sea, desde los primeros años del cristianismo ya habían personas que planteaban esto, que de repente Judas y Jesús se habían puesto de acuerdo, ¿no? Para que lo entregaran y así cumplir pues ciertas profecías. Pero pues aún así fue interesante encontrarlo. Todas esas historias que les estoy diciendo lo podemos encontrar en los evangelios apócrifos, ¿no? De hecho, apócrifo, que son los evangelios, o bueno, los escritos que sí son de esa época, pero que no fueron aceptados en el canon bíblico. Bueno, los católicos tienen muchos más libros que los protestantes, pero aún así hay libros que incluso ni siquiera los católicos aceptaron. En sus orígenes la palabra apócrifo significaba secreto, pero a raíz de esa censura, por decirlo así, que no es censura, simplemente no está incluido, ¿no? en el libro sagrado, que es la Biblia, pues al día de hoy se entiende apócrifo como algo falso. Pero sí es verdad que en sus orígenes la palabra no significa eso, sino que significa secreto, ¿no? Como algo que se trata de ocultar. Incluso hay un evangelio de Judas que fue escrito por los gnósticos en el siglo II más o menos, en el que se nos dice que
Jesús le ordena a Judas que lo entregue, ¿no? Y bueno, hay otros textos donde también se nos cuentan otras historias todavía más locas de Judas, como por ejemplo el Evangelio de Bernabé, donde se nos dice que Judas estuvo en el lugar de Jesús en la cruz, es decir, lo suplantó y a cambio Jesús subió al cielo. Incluso hasta Borges ha manejado Jorge Luis Borges ha manejado algunas de estas hipótesis, ¿no? de este personaje Judas, ¿no? Que como algunos otros malvados de la historia, como Satanás, que tuvimos un video al respecto de eso, ¿no? A través de los años hay autores que intentan como sacarlos, ¿no? De este hoyo de ser el malvado villano más malvado de todos y como contar la historia desde su perspectiva de ellos, ¿no? Lo cual es interesante. Pues bueno, ahora sí, vamos a regresar al video general, sin spoilers. Vamos a hablar de la crítica, ¿no? Vamos a hablar primero de los puntos negativos, porque a mí la novela me gustó bastante, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de lo que no me gustó para terminar con lo que sí me gustó. Una cosa que no me gustó mucho es que como que siento que la historia de Judas era como un gancho, ¿no? Era un gancho. Pero en sí, digamos que en porcentaje de lo que se habla de Judas como tal, será como un 30% de toda la novela. El resto del 70% es ahondar más en la psicología de Ángel, de esta profesora que les dije, ¿no? De sus pensamientos, etcétera. Pero como el gancho que te han traído es Judas, uno quiere saber más de Judas, uno quiere estar en esa época, ¿no? Y no. Eso ocupa quizá un 30% de la novela, ¿no? Entonces no se esperen también que van a ver así algo tipo Código Da Vinci. Bueno, sí, en la cuestión de la investigación, pero no en la cuestión de transportarte a esa época, ¿no? De ver al Judas entregando a Jesús, no. Y pues eso me hubiera gustado más, ¿no? Y otra cosa que tampoco me gustó es que deja demasiadas preguntas al aire, ¿no? Supongo que también fue parte de lo que quiso lograr el autor, pero no sé, a mí no me gusta. No me gusta que me dejen preguntas sin resolver. Los que escucharon la historia ya saben, ¿no? Cuáles son algunas de las preguntas que quedan así inconclusas. Ahora, los aspectos positivos de la novela es que tiene una excelente narrativa circular, tal cual. Empieza como termina y termina como empieza. Tiene un lenguaje súper sencillo, es muy fácil de leer y es bastante atrapante. Yo tenía bastante tiempo que no me quedaba... Mejor dicho, a veces estoy leyendo en el camión, en el transporte público y me quedaba dormida, ¿no? Pero porque estoy muy cansada, no porque el libro sea precisamente aburrido, sino porque estoy cansada. Pero este libro vencía el aburrimiento porque quería saber qué más pasa, ¿no? Porque te lleva así en este género de un poco policíaco, ¿no? De misterio, a lo Dan Brown, así a lo Código Da Vinci, de investigación, de ir encontrando las piezas, ¿no? Entonces, no me sorprende que Guillermo Galván haya ganado un premio debido a esta novela. Como les digo, es muy buena, aunque tiene algunos aspectos que no me gustaron mucho, como que el personaje de Ángel llega a ser un poco fastidioso, ¿no? Para mí, no empaticé tanto con él, quizá porque era un hombre de 58 años, pero sí que al final lo que viene siendo el misterio de llevarte a encontrar esa verdad supuesta, ¿no? Velada, oculta, oscura, ¿no? De Judas, pues es lo que te genera ese gancho, ¿no? En la novela. Y además también lo de Dama de Picas, ¿no? También es bastante misterioso. Y pues bueno, Viajeros del Lenguaje, yo le doy 4 estrellas de 5. Es un libro que me ha gustado mucho. Así que, bueno, no se olviden de dejar su like, comentar, suscribirse, compartir todas esas cosas de YouTube. Y pues bueno, después del video de Satanás, creo que tocaba también un video sobre Judas, ¿por qué no? Así que pues bueno, si se encuentran este librito por allí, acuérdense de Mundo y Lenguaje. Y nosotros nos vemos hasta la próxima para una reseña de un libro diferente. ¡Chao!